Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El año 2022 ha dejado fuertes golpes al bolsillo de los hondureños, con los constantes aumentos a los precios de los productos esenciales en el hogar, una acelerada inflación, más las constantes amenazas de los transportistas a que, aparte del subsidio que el gobierno se comprometió a otorgarles, buscan subirle al pasaje del taxi 10 lempiras, así como 3 lempiras al bus urbano. Todo ello incitado por los incrementos al costo de los combustibles a consecuencia de la operación militar especial rusa en Ucrania, que inició el pasado 24 de febrero. Día en que asumió el poder de la nación el actual gobierno. El valor de los carburantes se mantiene en constante ascenso, con trancazos de hasta casi 5 lempiras. En lo que va de la presente administración, la gasolina superior subió de 105.22 lempiras en enero a 145.94 en la semana del 27 de junio, es decir, 40.72 lempiras en 5 meses. Lo mismo que con el precio al galón del diésel, que en similar periodo de tiempo pasó de 87.81 lempiras a 124.50 lempiras, lo que significa un aumento de 36.69 lempiras, al igual que el costo de la regular, que durante estos meses alcanzó los 126.39 lempiras, una diferencia de 28.21 lempiras. Sin embargo, el gobierno ha adoptado hasta el momento 3 medidas para que el valor de los carburantes no se dispare. En primera instancia, en febrero de este año, se comenzó a aplicar un subsidio de 10 lempiras por cada galón de combustible, además de absorber la mitad del aumento que sufriría el diésel en marzo. Otra medida, la cual es la más reciente, fue el congelamiento temporal del costo de la gasolina regular y el galón de diésel, cuyo precio se mantendrá durante 4 semanas, lo que representaría un sacrificio estatal de al menos 145 millones de lempiras, dijo el secretario de Energía, Eric Tejada, el viernes anterior cuando anunció la determinación del gobierno. Los esfuerzos por controlar la escalada en el precio de los carburantes son criticados por el Partido Nacional, que manifiesta que el congelamiento se da hasta ahora y no semanas atrás. Además, el diputado nacionalista Erasmo Portillo en reiteradas ocasiones ha insistido en que se deben suspender los impuestos al combustible, que se vería reflejado en una disminución de 17 lempiras por galón. Ante esta propuesta, el ministro de Energía aseveró que sin ese ingreso, el gobierno no podría desarrollar los proyectos sociales con los cuales se sacaría de la pobreza a más del 75% de la población. Algunos sectores de sociedad civil y expertos consideran que la acción surtirá efectos positivos, que frenaría la inflación y el alza en los precios de los productos de la canasta básica, pero la misma solo duraría en los próximos 30 días, aseguran representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Asimismo, los empresarios manifiestan que mantener el valor en el galón del diésel ayudaría a que los costos de producción no aumenten. Sin embargo, esperan que al final de las 4 semanas no haya una variación violenta que elimine todo lo que se ahorró durante este tiempo. No obstante, el economista Ismael Cepeda expresó que el congelamiento ayudaría poco a los bolsillos de los hondureños, debido a que estas medidas se toman cuando el precio de los productos alcanzó cifras altas. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a abordar un tema importante del país. Tengo 3 distinguidos invitados que vamos a hablar de qué soluciones. No es fácil lo que está pasando en el mundo, y no solo en Honduras. Siguen los aumentos, hay congelamiento de precios de los combustibles. Una compañera que Unice vende mondongo todos los domingos, ayer ya le subió a 70 lempiras y le explicó a la gente porque está caro las cosas. Pero hoy tengo aquí a 2 ministros jóvenes con capacidades que nos van a decir hacia dónde ve el gobierno, y también tengo a un ex ministro de Economía, también ex presidente del Colegio de Economistas,
y actualmente rector de una universidad. Bienvenido, ministro Eric Tejada, ministro de Energía. Gracias, Raúl, un saludo a la teleaudiencia y gracias por la invitación. Está conmigo también el ministro Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico. Muchas gracias, Raúl, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño. Gracias. El expresidente del Colegio de Economistas, es ministro de Economía y ahora rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales. Don Julio. Hola, muy buenos días, Raúl. Un saludo cordial también a mis compañeros de panel, el ministro Eric Tejada y el ministro Pedro Barquero. El viernes tuvimos aquí un foro y el ministro anunció, el ministro Tejada, el congelamiento de precios. ¿Por qué congelar el precio del diésel y la gasolina regular cuando sus costos alcanzaron 124 lempiras con 50 centavos y 126 lempiras con 39 centavos respectivamente? Ministro. Sí, bueno, fue una medida instruida directamente por la presidenta Xiomara Castro y obedece a que nosotros tenemos proyecciones con la estructura de precios, lo que se le llama comúnmente como la fórmula de los combustibles, y nuestro ciclo de muestras son 22 días, ¿no? Entonces las proyecciones que teníamos para el 27 de junio era un aumento en el diésel de 5 lempiras con 20 centavos y de 1 lempira con 40 centavos en la gasolina regular, ¿no? Entonces, sobre todo el diésel, que es, digamos, el combustible que más se consume en el país y que dinamiza, o el que más dinamiza al aparato productivo, se decidió congelarlo por 4 semanas, ¿no? Justamente para evitar la escalada inflacionaria y que tuviera un impacto más negativo en la economía del país. ¿Qué factores se tomaron en cuenta para solo congelar el valor de estos carburantes? Porque no la Super ni los demás derivados del petróleo que hoy tuvieron otra alza. Sí, la Super tuvo otra alza, ¿no? El tema es que los que más están consumiendo, sobre todo en esta crisis de los combustibles debido al problema internacional, ¿no? El conflicto Rusia-Ucrania, han sido la gasolina regular y la gasolina y el diésel, ¿no? Entonces, por eso se tomó esa decisión. Ya recordemos también que hay una brecha importante entre la gasolina superior y la gasolina regular, ¿no? Que lleva más de 19 lempiras. Entonces, digamos que bajo estas circunstancias, consumir gasolina superior puede ser más un artículo suntuoso, ¿no? Yo insisto que no es culpa del actual gobierno, porque nosotros no producimos petróleo. Esos precios que están ahí son históricos. Nunca antes habíamos pagado. Y ahorita me hizo reflexionar el ministro. Yo ayer andaba en un carro que es gasolina y no tenía combustible y le puse Super y me costó un montón de dinero. Es cierto, debemos concientizarnos de que la Super está cara y que la regular no es mala, porque no, la mente de uno es que la regular es mala, pero ahí cada quien en su bolsillo. ¿Cuánto tiene presupuestado dejar de recaudar el gobierno por concepto de impuestos proveniente de la venta de los carburantes? Son 145 millones que hemos proyectado para las 4 semanas. Se reparten en 108 millones para el diésel y unos 37 millones para la gasolina regular, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene proyectado y va a ser un sacrificio que va a asumir la Secretaría de Finanzas y el Tesoro Nacional, ¿no? El gas LPG sigue congelando su precio y el querosén, ¿qué piensa hacer con el que es muy usado por las personas en los pequeños negocios? Sí, ahorita recordemos que nosotros tenemos congelado desde el precio de diciembre de 2021 el GLP, el chimbo de 25 libras, ¿no? Entonces, ese es otro sacrificio fiscal importante del gobierno, porque está congelado a aproximadamente 238 lempiras y el precio, si estuviera liberalizado, estuviera en 351, ¿no? O sea que el sacrificio que se está haciendo es casi de 115 lempiras, no por chimbo. Entonces eso representa, la proyección que tenemos a diciembre de 2022 puede representar un sacrificio de 1.000 millones de lempiras, ¿no? Entonces, justamente para no afectar la economía del hogar. El querosén ha ido en alza también y veremos cómo se comporta. Nos recordemos que actualmente la tendencia es bastante volátil porque
Bueno, Pedro y Julio sabrán, la semana pasada la Fed incrementó la tasa en 0.75, no subió la tasa de interés, y eso ha provocado temores en los mercados porque haya una recesión en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que ver cómo se comporta, pero sin duda el querosén también está bajo observación. Se está haciendo este sacrificio, digamos, porque el gobierno necesita ingresos para poder desarrollar sus proyectos. Pero la gente está diciendo, bueno, por eso contaba en un pequeño ejemplo que ayer Ulises le subió a la sopa de mondongo. La semana pasada anuncié que la carga de frijoles había subido 400 lempiras de un solo en algunos sectores del país. Ministro de Desarrollo Económico, ante todo esto, ¿qué piensa? ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es precisamente utilizar fondos públicos para poder controlar el crecimiento de la inflación. La inflación es un fenómeno mundial a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Se ha disparado el precio del barril de petróleo, todos sus derivados, el gas, todos los relacionados, incluidos los fertilizantes, y también te ha provocado un problema de seguridad alimentaria. El 10% del trigo a nivel mundial, el 12% del trigo a nivel mundial se produce entre Rusia y Ucrania, y obviamente ese trigo no está pudiendo salir a los mercados. Entonces todos estos efectos inflacionarios nos vienen a pegar a nosotros. Más de la mitad de la inflación que tenemos nosotros ahorita es inflación importada y menos de la mitad es inflación nacional. Entonces con todas estas medidas de los subsidios a los combustibles, lo que estamos haciendo es controlando la inflación. Y de hecho ya tenemos aproximadamente un 2% de inflación menos que la que tuviéramos si no hubiéramos tomado esas medidas. Ahora, ¿qué estamos teniendo? Bueno, la tasa interanual está alrededor del 9%, que es similar al 8.6% que tiene Estados Unidos, que es exactamente igual al 9% que tiene Inglaterra, o sea que no estamos teniendo una inflación muy diferente a lo que se está viendo en el resto de países del mundo. Hace unas semanas que estábamos hablando con Jaramillo, con el vicepresidente del Banco Mundial, explicándole cuáles eran las medidas que estábamos tomando, pues nos dijo que básicamente estábamos haciendo lo mismo que estaba haciendo el resto del mundo y estábamos teniendo más o menos los mismos resultados que el resto del mundo. También el Banco Central está haciendo operaciones de mercado abierto, captando a través de letras y otros instrumentos financieros los excesos de liquidez del sistema financiero para controlar también la inflación, porque el exceso de liquidez también es inflacionario. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no han movido la TPM? ¿Por qué en Estados Unidos y otros países movieron la TPM? Bueno, porque los países que han movido la TPM no han tenido el resultado deseado en control de inflación, pero sí están encareciendo el costo de capital y afectando el crecimiento económico. Entonces no hemos visto hasta el momento la necesidad de hacerlo. Otro tema importante, no es lo mismo decir en Estados Unidos, voy a sacrificar crecimiento cuando Estados Unidos tiene pleno empleo, a decir en Honduras, voy a sacrificar crecimiento cuando en Honduras tenemos 75% de pobreza y 9 de cada 10 hondureños tienen problemas de empleo. Entonces, el equilibrio que nosotros tenemos que jugar es mucho más delicado que otros países por la situación precaria de las finanzas del pueblo hondureño. No podemos sacrificar tanto el crecimiento y la generación de empleo como lo pueden hacer otros países que tienen muchísimo menor porcentaje de pobreza y muchísimo mayor empleabilidad que la que tenemos nosotros acá en nuestro país. Don Julio. A mí me parece, lo que plantean los dos ministros? Me parece que es una buena noticia que uno pueda escuchar que no va a pagar más dinero tanto por el diésel como por la gasolina regular. Y ahí quiero hacer una acotación que me parece que es muy importante y que creo que mis dos colegas acá, los dos ministros, estarán de acuerdo conmigo, y es que hay ciertas decisiones de política económica que deben darse sobre todo para generar alicientes, incentivos. La economía funciona a través de incentivos. Y me parece muy correcto, ministro, que se genere un incentivo para alentar el consumo de gasolina regular en el país. Creo que esa es una cultura muy negativa que hemos tenido los hondureños en general, que se consuma más gasolina super porque se piense equivocadamente que la gasolina super es más limpia, le hace menos daño al motor o cualquier otra cosa, y yo creo que las diferencias van en otros sentidos, ¿no? Y no tanto en esa. Así es que esto es importante. Ahora, que sea temporal también es importante, porque los congelamientos de precios no son correctos bajo ningún punto. Si hay algo en lo que los economistas estamos de acuerdo es en la microeconomía, ¿verdad? En la macroeconomía hay mucha discusión, pero en micro creo que no hay economista que no esté de acuerdo en que congelar un precio, en que poner tarifas, en que generar subsidios incluso puede al final crear incentivos perversos que afectan al país, ¿no? A mí me parece que es positivo, repito,
solo que creo que hay dos elementos que hay que considerar, Raúl. El primero es establecer claramente cuál es el sacrificio y quién se va a sacrificar con este tipo de medidas, ¿no? Porque alguien tiene que pagar, como dicen por ahí, no hay almuerzo gratis, ¿no? Alguien tiene que pagar esto, hay un sacrificio fiscal que se va a hacer, que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y que tenemos que decir quién va a obtener menos de qué con estos 145 millones de lempiras que mencionó el ministro Tejada. Ese es un primer elemento. Y el otro elemento que me parece más importante todavía, ministro Barquero y ministro Tejada, es qué estamos haciendo paralelamente también. Porque yo estoy de acuerdo con que la política fiscal en Honduras ha sido muy desordenada y esto no viene de ahorita. Esto viene de hace bastantes años, ya más de 30 años de desorden fiscal en el país. Yo diría que comenzó incluso con el decreto 1890 del gobierno del licenciado Callejas. Y de ahí para acá lo que han habido son remiendos, cada gobierno que entra genera un paquetazo nuevo, y estos paquetazos, estos paquetes fiscales, lo que han hecho es generar una política fiscal muy inequitativa, y está demostrado. Todos los estudios, sean del Banco Mundial, sea de la CEPAL, sea del BID, sea de las universidades de acá del país, demuestran que nuestro sistema tributario es altamente regresivo, lo que significa que los pobres pagan más con respecto a su ingreso que los no pobres, no voy a decir ricos, los no pobres, ¿no? Que somos nosotros, los cuatro somos no pobres, ¿no? Entonces, es decir, nosotros nos sacrificamos menos para financiar el fisco que la gente más pobre con respecto a su ingreso. Y es importante entonces que mientras se dan estas políticas de protección por la terrible situación que está viviendo el mundo, ya lo explicaron, no tengo que alargarme más en esto, ya lo explico con mucha amplitud el ministro Barquero, hagamos algo al respecto, ¿no? Y eso implica una reforma tributaria que haga que esa estructura perversa que se ha venido gestando desde los años 90 se pueda cambiar. Entonces, a mí me parece que es muy importante que pongamos énfasis en eso, porque siempre, yo lo he escuchado de todos los políticos a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Vamos a trabajar, se toman medidas, pero estas medidas van a ser por poco tiempo, por un año, por 5 semanas, por lo que sea, pero al lado no se ha hecho trabajo estructural, y eso es, repito, lo que tiene al país en una situación todavía más complicada que la que tienen algunos otros países vecinos a los nuestros, ¿no? Al nuestro. Y creo que eso es lo que en eso es lo que nos debemos de concentrar, ministro Barquero, ministro Tejada. Hay que definir un programa estructural que permita que el país quede protegido para futuras situaciones complicadas que las va a tener seguramente, como la está teniendo ahorita, ¿no? Ya se está, vale decir, que ya se está trabajando en ese tema de una ley estructural de exoneraciones, ¿no? El Ministerio de Finanzas, junto con el ministro Ochoa, están trabajando en eso, ¿no? Porque lo que menciona Julio tiene toda la razón, ¿no? Hasta los mismos personeros del fondo han dicho que este es uno de los países con un sistema tributario más regresivo de Latinoamérica, ¿no? De cada 100 lempiras se pagan 36 lempiras, hay 36 lempiras en exoneraciones, y esas exoneraciones van a los grupos más poderosos y son los pequeños y medianos empresarios que no ven esas exoneraciones, ¿no? Entonces, desde ahí ya el gobierno está haciendo un trabajo con eso. ¿Le van a quitar las exoneraciones a los grupos más poderosos? Eso lo está viendo Finanzas con SAR, ¿no? El tema aquí es estructural en cuanto a ser más democrático y una política fiscal menos regresiva, ¿no? Ese creo que es la esencia, o debería ser la esencia de esa ley, ¿no? Mira, ahí lo que se está haciendo es son dos cosas, porque una cuestión es el tema de las exoneraciones, que eso es importantísimo. Nosotros tenemos uno de los gastos fiscales más altos de toda la Latinoamérica. Y otro tema también es el tema de la recaudación. Entonces, ambas cosas se están revisando. En cuanto a las exoneraciones, Raúl,
lo que se va a mantener son las exoneraciones que le hagan sentido al país, o sea, lo que le esté devolviendo al país vía empleo o vía otros beneficios. El que no le esté devolviendo al país, independientemente de qué tamaño tenga, se le va a quitar la exoneración. Tú vienes de la empresa privada, Pedro, ya te imaginas el brinco que van a pegar, ¿no? Sí, pero son cosas que necesita el país. Nosotros no podemos seguir con esas cantidades de exoneraciones, es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, nadie ha hecho nada y este nuevo gobierno sí lo va a hacer. Pero, ministro, y el otro tema, solo déjame terminar el otro tema. El otro tema es el tema de la recaudación. Nuestro sistema de recaudación carga más a los pobres que a los que no somos pobres. Y eso también se tiene que cambiar y ya Finanzas y el SAR están trabajando en una propuesta para poder equilibrar la cancha y asegurarnos entonces que la recaudación sea más justa y más equitativa y que cada quien ponga en proporción de lo que tiene y no como está ahorita, que realmente hay una desigualdad en cuanto a la recaudación tributaria. Yo te decía que hay algo que es bien importante al respecto, y es que, primero, todos los estudios, la mayoría de los estudios, tanto de la UNCTAD como del Banco Mundial y de la misma Organización Mundial de Comercio, dicen que para generar competitividad en un país, la política fiscal, es decir, generar exoneraciones no es como la mejor vía, ¿verdad? Hay otros temas que hay que tratar. Y creo que ahí también es un elemento que hay que jugar. Yo sé, ministro Barquero y ministro Tejada, que es bien complicado. Yo he estado también sentado ahí en el asiento de ustedes y sé lo difícil que es tratar de lidiar con todo. Porque el problema de Honduras jala por todos lados, ¿verdad? Entonces... y van a poder ellos cambiar eso, ya que te acordaste cuando estabas sentado, que eso fue hace algunos años ya. Bastante. Yo también estuve ahí cerca de un presidente. No es fácil. No, es Y complicadísimo. ayer en un discurso, ya lo voy a poner, que Melay dijo que aquí les entregaron el poder político, pero que el poder lo siguen teniendo los que siempre han manejado el país. Ya lo voy a buscar. Es correcto, pero solo termino la idea de lo que estaba diciendo. El tema de las exoneraciones fiscales está demostrado científicamente que no es el elemento clave para generar competitividad en un país. Hay ciertas cosas que pueden ayudar, pero me parece que ha sido un error, uno de los grandes errores que se ha cometido. Pero lo peor de todo, ministro Barquero, es que no existe una estandarización en el tema. Y yo fui testigo de eso, yo he sido testigo de eso. Uno ve cómo el ministro de Finanzas, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, se encarga básicamente de ayudarle a los amigos. O sea, no hay una política estandarizada en ese tema. Asumamos, que no es cierto, pero asumamos que las exoneraciones pudieran ayudar a generarle competitividad a ciertas industrias y con ello ayudar al empleo, como bien apuntabas. Pero creo que lo peor de todo es que no existe una regularización adecuada, sino que simplemente obedece a la discrecionalidad del ministro de Finanzas o del presidente de turno, ¿verdad? Para decir, mira, dámele una exoneración a este, ¿verdad? Y no me le dejo una exoneración a este otro o a esta otra, ¿verdad? Porque no me conviene, porque este es amigo mío, porque contribuyó en la campaña. Creo que lo que nos ha estado haciendo daño durante todos estos años es justamente eso. Entonces, reconociendo, si es que deberíamos de hacerlo, de que hay algunas exoneraciones para incentivar industrias que son necesarias, creo que lo peor de todo y lo que más daño le ha hecho a estos ministros y Raúl es la discrecionalidad con que se ha tratado este tema, que lo que ha generado es que se dejen de recaudar cantidades exacerbadas de dinero y quitando la exoneración al impuesto sobre ventas, que es la que hay que aceptar también, que es la que más sacrificio genera, ¿verdad? Según los estudios que ha hecho el BID sobre todo, tenemos más o menos unos 30.000 millones de lempiras al año que se pierden por pura discrecionalidad, por pura ayuda que los ministros de Finanzas y los presidentes de turno le han dado a sus amigos, y no necesariamente porque estas industrias que están exoneradas protegen el empleo y benefician a la gente más pobre. Mira, hay un montón de espacio ahí que se puede trabajar y te voy a poner un ejemplo, Raúl, solo para que el pueblo hondureño se forme una idea de cómo funciona esto. En el tema de las exoneraciones está exonerada la canasta básica y hay una serie de productos de canasta básica que están exonerados. Dentro de esos productos, para darte un ejemplo, están unos botes de agua que se importan de Europa. Entonces, ¿por qué estamos exonerando botes de agua que vienen de Europa? Evian. Bueno, yo no quería decir la marca, pero ya que Julio la dijo. Entonces, no tiene ningún... No tiene... Nunca en mi vida he probado un bote de agua, pero no te cuento que hay gente que se baña. ¿Tú sabías que hay gente aquí en Honduras que se baña con agua bien? Mira, no tiene ningún sentido, Raúl, que estés exonerando
botes de agua que vienen de Europa, cuando tenemos botes de agua que los envasamos aquí mismo en Honduras. Entonces, todas esas cosas que son distorsiones, porque realmente son distorsiones y son cosas que no tienen sentido, son las que se están trabajando para corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar las exoneraciones y le vamos a quitar las exoneraciones a las cosas que no tengan sentido y vamos a dejarlo a las cosas que tengan sentido. Los productos básicos que sí necesita el pueblo hondureño día a día, eso no se va a tocar. Esas exoneraciones de la canasta básica se van a dejar para no afectar al pueblo hondureño. Pero decime, Raúl, ¿quién del pueblo hondureño toma esa agua? Nadie. Esa agua es carísima. Entonces, ¿por qué la vamos a seguir exonerando? No tiene ningún sentido. Y el tema aquí... ¿Por qué no paga impuestos? Como bien dice Julio, en el pasado había mucho amiguismo. Entonces, a alguien que, y me refiero en general y no estoy hablando específicamente de eso, pero en general, la gente cuando quería vender más, entonces le hablaban a su amigo presidente o a su amigo ministro para que le metieran ahí su producto en los temas de las exoneraciones. Entonces, sin hablar de nadie en específico, sino que en general eso era lo que pasaba, y todos sabemos que eso pasaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que eso pase. Yo estoy de acuerdo con Julio también en el tema que dice que no es el único factor o el más importante el tema de las exoneraciones en términos generales, pero hay ciertas industrias específicas que funcionan en base a eso. Ahora, ¿qué es lo que realmente te trae inversión? La seguridad jurídica, el Estado de Derecho sólido, ese tipo de cosas son los que sí te trae la inversión. Inversión de capital serio, ¿verdad? Porque también en el mundo hay inversión de capital pirata, que lo que anda buscando son oportunidades de corto plazo, y más bien para esas oportunidades de corto plazo, entre menos Estado de Derecho haya, mejor para ellos, porque no necesariamente quieren hacer las cosas bien. Y el tema de competitividad es más amplio también, ¿no? Lo que estamos diciendo nosotros es que el tema de exoneraciones tiene un problema estructural que promueve la desigualdad, que para este gobierno es fundamental el ataque a la desigualdad, y el tema de competitividad también tiene otras cosas, como por ejemplo que solo 2 personas de cada 100 que ingresan a la primaria logran llegar a la universidad. Entonces, es toda la configuración histórica de una sociedad absolutamente desigual, que es la tercera más desigual del hemisferio, ¿no? Entonces, pasa por eso también. Me dice un empresario aquí, por regla general, las exoneraciones son necesarias para que su inversión pueda recuperarse en un tiempo financieramente adecuado. Hay empresas que siguen con exoneraciones por sécula seculoide, o sea, eternamente. Y ese es un punto importante. Mira, la práctica internacional de las exoneraciones te dice que tiene que tener una temporalidad, o sea, no puede ser eterno, tiene que tener un principio y un fin, y tiene que tener una gradualidad hacia la baja, o sea, tiene que empezar e ir bajando hasta que de repente termina la exoneración. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos, por ejemplo, con la ley de los MIPES, de los micros y los pequeños? Cumplimos con estos requisitos de mejores prácticas internacionales. Entonces, se le da una exención a los micros y a los pequeños por 5 años, ahí está tu temporalidad, empieza y termina, 5 años. Y es gradual, empieza por 3 años dándole el 100% y los últimos 2 años el 50% hasta que en el año quinto desaparece. Entonces, esa es la forma en que tienen que manejarse las exoneraciones, esas son las mejores prácticas internacionales. En Honduras se han manejado mal el tema de las exoneraciones, han sido eternas, han sido lineales, nunca han sido graduales, y todo eso es lo que tenemos que corregir. Ahora, Raúl, vos decías algo importante. ¿Qué pasa entonces con la gente que está acostumbrada a trabajar en función de esto? Obviamente vamos a tocar intereses fuertes que se van a oponer, y ahí es donde viene entonces la capacidad de nosotros como gobierno de hacerlo técnicamente correcto, lo que le conviene al pueblo hondureño, lo que le conviene a las finanzas públicas, y no lo que le conviene a personas o grupos de poder específicos. El gobierno le debe responder al pueblo en general, al país, a sus finanzas públicas, y no a estos pequeños grupos de interés. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También tenemos que generar las condiciones adecuadas para que venga la inversión. Nosotros queremos estimular la inversión nacional y la inversión extranjera, y estamos tomando medidas que te las voy a mencionar más adelante. Pero esto no significa darles todo lo que pidan, sino que darles lo que el país necesita y puede darles como herramientas para que desarrollen ellos sus inversiones y puedan generar empleo, pero no para continuar generando esas grandes inequidades y desigualdades en nuestro Honduras. Eso es lo que se llama... Lo que dicen los ministros es lo que se llama economía política, ¿va? Cómo hacer las cosas correctamente de manera que beneficien a la gran mayoría. Es decir, toda decisión que se tome, ya sea privada o sea pública, especialmente pública, tiene costos y tiene beneficios. Y lo que hay que medir es la calidad y la cantidad de beneficios que le vas a dar a la gente que necesita de esos beneficios. Exacto. Y eso es lo que lamentablemente no se ha hecho. El ministro Tejada hablaba de algo que me parece crucial acá.
competitividad no solamente es estar dando alicientes de corto plazo a inversionistas para que vengan acá al país, lo cual es positivo, yo no me opongo, pero no podemos concentrarnos en eso. Yo sé que 4 años es bien poco para un gobierno y quizás esa es la tragedia que viven o que hemos vivido, sobre todo acá en Honduras, que estamos pensando en resolver cosas de mañana, porque en el largo plazo, como decía Keynes, todos vamos a estar muertos, ¿va? Entonces no nos importa de aquí lo que va a pasar de aquí a 6 años. Pero fíjate qué interesante, y déjenme, yo sé que ustedes estaban niños en ese tiempo, Pedro y Eric, pero yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional después del Mitch. Yo vine de estudiar fuera del país justamente en enero del 99 y me integré, hacía 2 meses que había pasado el Mitch. Y yo recuerdo al presidente Flores que decía, si hay algo que yo quiero dejarle a la niñez hondureña, o por lo que quiera ser recordado, es por educar a los niños, ¿verdad? Y se construyó un plan que incluía un montón de aristas sobre el tema, sobre el tema que tocaba acá el ministro Carvajal, que a mí me dieron esperanza, fíjate, en aquel momento. Eran cosas de largo plazo. Han pasado 23 años desde ese momento. Y yo he pensado muchas veces en lo que hubiera pasado, en lo que habría pasado si por lo menos el 40% de lo que se planteó en aquel momento se hubiera cumplido en el país. No tendríamos, como dice el ministro Carvajal, un 17% de cobertura en educación universitaria apenas. Y esa es la tragedia de Honduras, ¿verdad? Porque en nuestro país la educación es la principal vía de movilidad social. O sea, nosotros tiramos un modelo hace como unos 12 años, Eric, un modelo econométrico, probabilístico, modelo PRO, que decía que la probabilidad de que una familia jefeada por una persona que terminó la secundaria, la probabilidad de ser pobre era apenas 2%, imagínate, que terminó la secundaria. Y la probabilidad de ser pobre de una familia cuyo jefe no terminó la educación, el 6º grado, que es el segundo ciclo de educación básica, es del 78%. Es decir, esa es la gran tragedia del país. Y lamentablemente, porque no pensamos con visión de largo plazo, sino que cada 4 años se está queriendo reinventar el país, queriendo hacer nuevas cosas, porque lo que hicieron los anteriores no servía. Ese Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional se acabó en el 2002, cuando vino el gobierno del presidente Maduro. Luego el presidente Maduro empujó, sí, la estrategia para la reducción de la pobreza, que también tenía unas cuestiones ahí que eran positivas, pero luego vino el 2006 y también se echó por la borda, y luego en el 2010 lo mismo. Entonces, si cada 4 años vamos a estar queriendo construir el país para los próximos 4 años, creo que hay muy pocas posibilidades. Entonces, volviendo otra vez al tema, este elemento de la competitividad y de evitar que este sacrificio en el que va a entrar el fisco temporalmente pueda verse resarcido por elementos estructurales que mejoren la calidad de vida del país para el largo plazo, es en lo que hay que concentrarse. Y nosotros, y no corro ningún riesgo, creo, si hablo por toda la academia y por en general los grupos de pensamiento del país como FOSDE, como ICEFI y otros, podríamos colaborar con ustedes si ustedes así lo consideran conveniente, ¿verdad? Pero creo que es importante que haya una estructura ciudadana que colabore con el gobierno paralelamente a las medidas que sé que son importantes de corto plazo que tienen que tomar ahora. Me dice Ricardo Castillo, somos un país netamente importador en productos con valor agregado en su mayoría. El déficit de balanza de pago con países de Centroamérica es de más o menos 500 millones de dólares. ¿Qué proponen para revertir este problema? Una gran fuga de divisas que se aguanta gracias a las remesas y productos como el café. Mira, ese es uno de los problemas estructurales del país, que cada vez importamos más y cada vez exportamos menos, y eso es porque en los últimos años se había estado deteriorando el Estado de Derecho y como consecuencia habíamos estado perdiendo competitividad. El índice de competitividad del Doing Business retrocedió, si mal no recuerdo, como 29 posiciones, puntos, ¿sí? 20 y pico, 29 posiciones. Okay. En los 12 años. En los últimos 5 no, en 4 años. Sí, 4 años. En corto plazo. Entonces, ese tema, ese deterioro del Estado de Derecho
trajo como consecuencia una pérdida de competitividad. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estábamos viendo estas gráficas, hicimos la comparación de varios países del mundo, Estado de Derecho versus competitividad versus corrupción, y todos se movían exactamente igual. A menor corrupción, mayor Estado de Derecho y mayor competitividad. Y a menor corrupción, mayor Estado de Derecho y mayor competitividad. Entonces, el combate a la corrupción y la impunidad tienen una relación directa con el Estado de Derecho y con la competitividad de los países, demostrado por los índices internacionales cuando mezclas las gráficas. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, se ha estado tomando medidas precisamente para poder combatir la corrupción y la impunidad. En trabajo en equipo del Congreso con el Poder Ejecutivo, eliminamos la ley de secreto, le quitamos la traba dentro de la misma Fiscalía de la UFERCO, le quitamos la traba del Tribunal Superior de Cuentas también a la Fiscalía, y hemos estado cambiando un montón de leyes para poder facilitar el combate a la corrupción y la impunidad. Por el otro lado, se instaló un nuevo Ministerio de Transparencia y Anticorrupción que va a ayudar a combatir la corrupción y a prevenirla, porque ese es el otro elemento importante. No solo se combate, también se previene. Y es más importante la prevención, porque lo que tenemos que hacer dinero, pues, está protestando el mundo yo tengo real. entendido que ya se hizo una transferencia, tengo entendido. Lo más importante es prevenirlo, para evitar que suceda. Y aparte de eso también, pues estamos bien avanzados en el proceso de instalar la CICI en el país. La presidenta mandó una carta pidiendo la CICI, de Naciones Unidas contestaron, conformando un equipo de trabajo liderado por el señor Yenka para poder iniciar ese diálogo con Honduras. Que con la UFERCO ya no viene la CICI. No, no es cierto, la CICI viene. Bueno, vos lo sabes bien, Raúl, o sea, cuando estuvimos en la cumbre, tuvimos una reunión con el secretario privado de la presidenta, el canciller de la República y tu servidor con el secretario general de Naciones Unidas. Y con él estuvimos conversando de la necesidad de instalar la CICI rápido. Y él le ordenó a la gente que estaba ahí con él, que uno de ellos era el señor Yenka, que trabajaran lo más rápido posible y que aceleraran el paso para instalar la CICI en Honduras lo antes posible. Dice Miguel Flores Cisneros, excelente tema, preguntarle sobre la exoneración a los medicamentos importados, la que considero correcta, pero hace años eliminaron la exoneración a los insumos que usa la industria farmacéutica, lo que la situación es una desventaja contra lo importado. Sí, ese es un problema grande y no solo le aplica a medicamentos, le aplica a un montón de productos. Todos los productos cuya venta está exonerada del impuesto sobre venta tienen el problema que sus insumos sí están gravados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese ha sido otro de los desincentivos a la producción nacional y por eso allá por el 2009 se vieron muchas fábricas que cerraron en el país y se llevaron sus plantas productivas a Guatemala y a otros países vecinos. Claro, y aquí solo dejaron las bodegas y las ventas y la producción se la llevaron a otro país. ¿Por qué? Porque te sale más barato producir en otro país e importarlo que producirlo aquí y venderlo por esa distorsión de los insumos y el impuesto sobre ventas. Todo eso es lo que se está revisando como parte del paquete de las exoneraciones y del trato fiscal y una vez que esté terminado toda la propuesta, pues obviamente Finanzas y el SAR lo van a dar a conocer al pueblo hondureño en su momento. Bien, voy a hacer una pausa y estén pendientes. Mel Zelaya ayer dijo que ganó libre el poder político, pero yo así entendí que los ricos siguen mandando aquí en Honduras. Pongan atención a lo que dijo Mel Zelaya ayer. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, pongan atención a esto. Ayer estaba en la plaza Isis Obed, por cierto hay una celebración, mañana se celebra 13 años del golpe de Estado. Pero ayer estuvo Mel en la plaza Isis Obed acompañado de varios dirigentes del LIBRE. Los empresarios pongan atención, esto es lo que dice José Manuel Zelaya, que es coordinador del partido que está en el gobierno y además es asesor presidencial. Esto dijo Mel Zelaya. Evalúen el gobierno de Xiomara al final de este año y se van a dar cuenta que tienen la mujer más valiente, más entregada, más comprometida, más sensible, más democrática y socialista que ha tenido el conocimiento de la historia de Honduras. A Xiomara le entregaron el poder político, no el poder económico. El poder económico lo tienen los que siempre lo han tenido.
Por eso hay que hacer las transformaciones del país. Xiomara llama al pueblo a la unidad para la transformación socialista y democrática del pueblo. Eso no se hace en 4 meses. Bien, don Julio. Mira, me parece que esa discrepancia que se genera entre poder político y poder económico es errónea. Es decir, el que no, si no tiene el poder económico, no tiene el poder político tampoco, ¿verdad? Si un presidente, creo que ese ha sido uno de los grandes errores y desaguisados que ha habido aquí en el país, ¿verdad? Que un presidente crea que tiene el poder político si no puede manejar tampoco la política económica, ¿verdad?, en el país. Entonces, No, pero es que son dos cosas diferentes, Julio. Sí, pero es que lo que está diciendo es... Sí, es que una cosa es el poder político, otra cosa es la política económica y otra cosa es el poder económico. Yo estoy de acuerdo. O sea, el poder económico son las personas que tienen el dinero en el país. El poder de cambiar las políticas públicas en materia económica, por supuesto que lo tiene el gobierno de la República, sin lugar a dudas. Pero lo que dice Julio es que yo creo que coincidimos, no podemos desligar política de economía, pues. A ver. No se puede desligar. Lo que está diciendo el expresidente Zelaya es que hay un triunfo popular que se refleja en las urnas y que da cierta cuota de poder político. Pero que se puede perder muy rápidamente. El poder económico, que es un poder fáctico, evidentemente también tiene poder político. Ese es el problema y es contra eso contra que estamos luchando, ¿no? Por eso, entonces a mí me parece, yo repito, a ver, no puedes hablar y se vuelve cada vez más efímero el tema. Deme un minuto, poneme eso otra vez, por favor, que la gente está pidiendo que lo pongamos. Evalúen el gobierno de Xiomara al final de este año y se van a dar cuenta que tienen la mujer más valiente, más entregada, más comprometida, más sensible, más democrática y socialista que ha tenido el conocimiento de la historia de Honduras. A Xiomara le entregaron el poder político, no el poder económico. El poder económico lo tienen los que siempre lo han tenido. Por eso hay que hacer las transformaciones del país. Xiomara llama al pueblo a la unidad para la transformación socialista y democrática del pueblo. Eso no se hace en 4 meses. El poder económico lo tienen los que siempre lo han tenido. Por eso Xiomara va a hacer la transformación que el país necesita. ¿Qué significa eso? Mira, yo no dudo, ¿Y no qué te dudo veo? de lo que dijo el presidente Zelaya. Entre sonriendo y... Es que yo no dudo de lo que dijo el presidente Zelaya, ¿sabes por qué? preocupado. Porque yo trabajé directamente con la presidenta Xiomara también en el 2006, y vos sabés. Sí, yo lo sé. Y yo puedo afirmar lo que dijo él. Yo no conozco, o pocas personas conozco yo tan comprometidas y tan valientes como esa señora. Pero hay un elemento que es bien importante, y es que gobernar requiere además cabeza fría. Saber hacia dónde moverse, y en eso consiste justamente lo que se llama economía política. Y yo por eso insisto siempre en esto. Creo que un grave error que cometieron los marginalistas, los economistas del siglo XIX y XVIII, fue haberle quitado el apellido que tenía la economía, que era la economía política. Es que vos no podés desarraigar la política de la economía. Y entonces yo comprendo lo que dice Pedro, ¿verdad? Es decir, sí tiene la posibilidad de hacer políticas económicas, pero mi punto va más allá de eso, Pedro. El punto es, si vos no tenés el poder económico en el país, si vos no manejás adecuadamente la posibilidad de trabajar con todos los grupos del país, ¿verdad?, sean minoritarios o sean mayoritarios, no vas a tener tampoco el poder político, ¿no? Y entonces el elemento tiene que ir por ahí. Por eso es tan importante avanzar en un diálogo social. Por eso es tan importante que todos podamos converger en algunos 3 o 4 elementos que sean cruciales para el país. No, pero y yo empezaría por la educación. Estamos en diálogo, Julio. Con los generadores, por ejemplo, estamos en diálogo. Y hemos tenido sesiones bastante productivas
en términos de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que hay ciertos sectores que siguen manejando una visión exclusivamente sectorial, no de país, y que están reacios a utilizar conceptos que son claves para nosotros, como el concepto de utilidad razonable o como ceder un poco de ganancias, sobre todo para negocios que han sido cooptados por ciertos grupúsculos y que generan ganancias onerosas, tasas internas de retorno arriba del 50-60%. Entonces, si queremos construir una sociedad... ¿De quiénes hablamos, ministro? Hay sectores, no quiero personalizar, pero hay varios sectores. Yo Ustedes lo saben voy a cuáles decir son. yo lo voy a decir los generadores. Hay ciertos grupos de generadores sí. algunos generadores. No quiero echar todo en la bolsa. hecho, no, yo estoy de pero acuerdo. algunos sí. Y ahí es importante, Julio, Raúl y Erika, hacer la separación. Hay alrededor de 75, 76 contratos de energía, corregimos. 75. 75 contratos de energía vigentes, de los cuales más de la mitad son razonablemente buenos. Son alrededor de, ¿qué? 28 contratos los que están... 28, entre 28 son los más complejos, Correcto. hay 42 que tienen un sobreprecio, no tan exagerado, y los otros se pueden manejar, o sea, andan en promedio con los costos Exacto. de Centroamérica. Entonces, no hay que generalizar, no es que todo Estoy el de mundo, acuerdo. algunos, pero esos algunos sí le han hecho mucho daño al país. O sea, Total. vos no podés tener, y te voy a poner el ejemplo claro, hay unos contratos térmicos, por ejemplo, hay un contrato térmico que está a 10 centavos, con precio búnker de referencia $68, si mal no recuerdo, y otro contrato térmico a precio El búnker mismo. $68 Exacto. a 20 centavos. Entonces, ¿cómo es posible que tengas un contrato a 10 centavos y otro a 20 centavos? Eso no tiene ningún sentido. Eso es corrupción. No podés estar pagando el doble a alguien de lo que le pagas a otro por el mismo producto, por el mismo servicio. El tema también está con otros contratos de energía que están a 18 centavos. 15 centavos más 3 de incentivo suman 18 centavos en esos contratos. Al mismo tiempo que se estaban firmando esos contratos en Honduras, en El Salvador y en Panamá se estaban firmando contratos A con la 8. misma tecnología a 8 y A 9 8, a centavos. 9 centavos, Entonces yo sé. nosotros estamos pagando en algunos contratos el doble con respecto a otros contratos de nuestro mismo país y el doble con respecto a otros contratos de países vecinos que se dieron al mismo tiempo con las mismas tecnologías. Eso es a lo que se refiere Eric, y no podemos seguir permitiendo que pase eso en el país, porque si fuera un producto que no tiene que ver con las responsabilidades del gobierno de entregar servicios básicos como el agua, la luz y ese tipo de cosas, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero con productos que son servicios públicos, con eso no se puede permitir. Es como el tema, por ejemplo, si yo tengo estos 2 botes de agua y con este alguien me lo vende a 40 lempiras y este alguien me lo vende a 20, pues yo tengo la opción, si compro el de 20 o el de compro 40, pero la energía nos la clavan a todos, Claro. pagando ese contrato y no tenés opción de Pedro, elegir. y Entonces, esas otro- cosas son parte pero- de lo que pero- tenemos Otros que corregir. 52 contratos aprobados el 20 de enero del 2014 en la hemorragia legislativa, donde evidentemente hubo corrupción de algunos funcionarios públicos y generadores, ¿no? De Pero algunos de ahí, empresarios, mire, es la verdad. Los Lo que generadores, marcame eso, los generadores hubo corrupción también. Tuvo que haber corruptores y corruptos para Bueno, que pero por ese supuesto. día del 20 Claro, de nadie- enero mira, sean sí, aprobados no bajo, puede bajo haber- condiciones no puede haber opacas, corrupción 52 sin contratos alguien al que mes. La única bajo manera- condiciones de opacidad, ¿no? La única manera de tener esos contratos tan caros es que tuvo que haber habido corrupción. Obviamente, Correcto, tuvo que haber obviamente. arreglo. Obviamente. Tuvo que haber arreglo. No creo que la falta de inteligencia haya llegado a tanto en las personas en aquel momento para poder establecer esos precios. Pero- ahora, eso no quiere decir, Julio, y esto es importante, ¿Y qué eso le no va- quiere qué van a decir, hacer Raúl, con las pero personas? Mira. ya te voy a decir, pero hay algo importante aquí. Esto no quiere decir que nosotros somos enemigos de la inversión. Todo lo contrario, Correcto. nosotros somos amigos de la inversión Aquí, y queremos aquí, la inversión. dice Emilio Pero Japo. la inversión Solo justa para- y sobre- correcta. Sobre lo que estás diciendo, dice Emilio Japo. Ajá. Dejen de dividir más a los hondureños. Con odio no avanzan los países con esas actitudes egoístas y viscerales. ¿Dónde está el gobierno de integración que promulgaron por los Sí, medios? ¿Y qué quiere? Emilio, pero es que no perdonemos estamos- la corrupción. A ver, yo le digo acá, yo le Que digo no acá- digamos las cosas. Mira, yo le digo aquí a mi amigo Emilio para responderle esa pregunta. A ver, nosotros no estamos tocando acá temas de división. Estamos Al exponiendo contrario, realidades. al contrario. Y yo acabo de decir ahorita que por eso es tan importante que haya un diálogo abierto, en donde estas cosas se sepan. Pedro, porque el generador fundamental del cambio social es la buena información. Los grandes problemas que se han dado acá en el país es que estas negociaciones se hacen en opacidad, no se hacen abiertamente. Oye, si yo soy testigo de eso. Yo estuve 25 años en el gobierno y los últimos
por lo menos los últimos 8, 9 años que estuve, los últimos 12 años que estuve en el gobierno, del 2002 para el 2014, yo te puedo decir, yo vi gente que iba a donde los ministros, a donde mi jefe, a donde los ministros, decirle, ajá, ¿qué hay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar el asunto? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el gran problema de Honduras, ¿verdad? Y eso es lo que había sido. se conoce como... había sido. No va a pasar en este gobierno. Pedro, Por lo menos aquí, Pedro, en el Quijote garantizamos que no lo vamos a hacer. Pedro y Que Eric, hemos mire. recibido gente. No, Eric, Pedro, mira, a ver, no pero- vamos a caer Pedro, en pero yo esa te voy a influencia. decir una cosa que es bien importante. Jamás. El tema pasa por la institucionalidad y Sí. quiero dejarme entender bien porque aquí se confunde mucho esa palabreja, ¿va? Institucionalidad no son las organizaciones, ¿va? Lean a Douglas North, ¿verdad? Al economista institucionalista, ¿va? Instituciones son los acuerdos. Instituciones son las leyes, ¿va? Son las formas de hacer las cosas en general, ¿va? Entonces, el gran problema acá es que la misma ley te permite, te da esa posibilidad de ir a hacer esos negociados por debajo, y por eso es lo que Pedro está Sí, explicando pero acá. vos decidís que si un lo haces o bote, no lo haces. exacto, pero Vos decidís si lo haces o no claro, lo haces. Pedro, pero mientras no tengas vos una forma de hacer las cosas que sea lo suficientemente fuerte para que no sea justamente quien decide, sino que sea la misma ley la que se imponga, ¿verdad? Que sea la que tenga el imperio, que sea la única dictadura que existe en el país, ¿no? La de la ley, y una ley correcta, que no beneficia a unos pocos, es que las cosas van a empezar a cambiar acá en el país. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Pues, me la dijo que va a cambiar. Con buena información, sí. Pero mira, y cierro con esto. En el Plan de Nación, que es una ley que está vigente acá en el país, Mira, que se aquí hay aprobó en el 2010. unos de ultraderecha que ya están pensando Solo déjame terminar. en ver si dan golpe de Estado. Solo déjame Luego terminar. cayeron Sí, de solo medio. déjame terminar. Así es. ¿Sabes cuál es la virtud que tiene? ¿Sabes Bueno, cuál es la, así es. ¿Sabes cuál es la Todavía virtud que están con tiene? eso. ¿Sabes cuál es la virtud que tiene ese Plan de Nación? Que le entrega a la población civil en las regiones organizada la posibilidad de conocer qué se está haciendo con sus recursos. Y me parece que por ahí es donde debemos avanzar. Eso, ¿sabes de dónde nació? Nació de una ley que aprobó justamente el 27 de enero del 2006 el presidente Zelaya, que se llamaba Ley de Participación Ciudadana, que todo el mundo la dejó de lado. Solo se aprobó y nadie le volvió a parar bola a la famosa ley. De ahí tomamos el tema para Que hacer por el Plan de cierto, esa Nación. ley legalizaba la cuarta urna, ¿verdad? Esa ley le votaba todo el argumento a los golpistas Total, yo estoy- mira, de, yo la, estoy- de la asociación constitucional. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el problema es como te digo. Ay, que usted andaba de blanco, ¿va, Julio? No, yo estoy de acuerdo con eso. Oíme, si yo tomé para escribir el Plan de Nación, tomamos esa ley. Porque la participación ciudadana es la única que te puede generar buena información. No, y no solo eso, te da la legitimidad, porque al final de cuentas la legitimidad te la dan las masas, te la da la mayoría. Es correcto. Pero mira, quiero regresar al punto. Mira, Solo Raúl, una cosa, la idea solo dice es para Ricardo- regresar es que para al... vos, Ajá. dice Ricardo Castillo Callejas, el problema de ese discurso es que se llevan de encuentro a la empresa privada, no tan grande. Por y eso mediana. hacemos la separación. Ese problema es con los verdaderamente grandes. Otra cosita aquí para que Pero siga saliendo por la eso- gente. Preguntarles, dice Nelson, Nelson Zavala, la ineficiencia en las aduanas que tardan mucho en desaduanar mercadería y cobran recargo por la tardanza de la gente de las aduanas. ¿Qué les pasa? Bueno, mira, a ver, tres cosas. Primero, con respecto, nosotros aquí Ay, me falta José Luis Moncada. no si estamos... no, uy, espérame, pero déjame ir contestando poco a poco, pues que después se me van a olvidar los mensajes. Ya llevas tres, ya llevas tres y después me van a olvidar. Mira, el primero, aquí nosotros no estamos sembrando odio, todo lo contrario, lo que queremos es sembrar reconciliación. Pero para que haya reconciliación, Raúl, se tiene que saber qué es lo que estamos reconciliando. Y también reconciliación no quiere decir borrón y cuenta nueva y perdón para todo el mundo. Pero el presidente Hay cosas Zelaya que acaba se de decir hicieron. ahí que viene un cambio. Claro que viene un las cambio. cosas van a cambiar, les guste o no. Claro. Sí, por eso. Así Y es, estamos, Y el exacto. cambio ya lo estamos haciendo, Y Raúl. estamos Si el haciendo cambio la ya lo estamos separación. haciendo. Pero ese- como ese vos estás cambio diciendo, tiene que ser el tema fortalecer es- la o forma de sea, hacer por las ejemplo, cosas. los mira, enemigos no son el todos los tema- generadores. Hay generadores que ya, esta semana probablemente vamos a anunciar acuerdos, gente que está dispuesto a bajarle el precio, que reconoce que hubo un sobreprecio, que están dispuestos a hacer un sacrificio y dicen lo hacemos en nombre, para llegar a un acuerdo, un diálogo en nombre del país, y hay otros que no quieren. Entonces no son todos.
Vamos a llegar a ¿Qué acuerdos. van a hacer con los que no quieren? Eso se va a ver después, pero ahorita... No, mira, se tienen que hacer auditorías forenses para saber exactamente qué fue lo que pasó ahí con la asignación de esos contratos y te garantizo que vamos a encontrar muchas cosas. Es Pero mira, correcto. el tema es, no nos interesa generar odio, pero sí nos interesa aprender las lecciones para que los hechos no se repitan. Y escuchen esta frase que es importante y la van a estar escuchando mucho de aquí en adelante. Ya se dijo eso. Para que los hechos no se repitan, tenemos que saber exactamente qué pasó. Un pueblo que no estudia su historia la repite. Nosotros no podemos volver a caer en ese nido de corrupción del cual venimos saliendo. Entonces tenemos que saber bien qué fue lo que pasó para no volver a cometer esos errores. No es sembrar odio, es sacar a la luz pública lo que muchas veces se dejaba bajo la mesa para que todos lo sepamos y trabajemos juntos en sociedad para que no vuelva a suceder y que los hechos no se repitan. Con respecto a los empresarios, es cierto, yo te digo una cosa, yo vengo del sector empresarial, la mayoría de los empresarios son buenos, insisto, pero hay unos pocos que son los que se han encargado de desprestigiar a todos los demás. Y el problema entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer en las mismas cámaras de comercio, en el COEP y en las instituciones y organizaciones gremiales empresariales, tienen que implementar sus códigos de ética para ellos mismos ir filtrando la gente que les hace daño a su propia imagen. Tengo información de un expresidente de una de las grandes instituciones de la empresa privada que ahora se colocó en otra junta directiva porque ahí venden sus familiares productos. Y entonces, ¿qué tal los empresarios? Voy a una pausa, pero José Luis Moncada dice, buen día, en línea con Julio, en la necesidad de estructuras y planificación hay gabinete económico en el sentido estricto de agenda, análisis, planificación, estudios, equipo técnico de apoyo, les pregunta. Una pausa, ponémelo de Mel, esto dije Mel Zelaya, pongan atención, ojo, cartón y oído a la primera bola, esto dijo Mel Zelaya. Evalúen el gobierno de Xiomara al final de este año y se van a dar cuenta que tienen la mujer más valiente, más entregada, más comprometida, más sensible, más democrática y socialista que ha tenido el conocimiento de la historia de Honduras. A Xiomara le entregaron el poder político, no el poder económico lo tienen los que siempre lo han tenido. Por eso hay que hacer las transformaciones del país. Xiomara llama al pueblo a la unidad para la transformación socialista y democrática del pueblo. Eso no se hace en 4 meses. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Volvemos, poneme otra vez lo que dijo Mel Zelaya con ese discurso. Aquí la gente me está... No, pero es la verdad. Si algunos pueden decir, van a querer dar otro golpe de Estado. Por lo que Mel está diciendo aquí, que Xiomara Castro va a ser con transparencia, con socialismo y democrático, que el pueblo mejore. Y que el poder político es diferente. Evalúen el gobierno de Xiomara al final de este año y se van a dar cuenta que tienen la mujer más valiente, más entregada, más comprometida, más sensible, más democrática y socialista que ha tenido el conocimiento de la historia de Honduras. A Xiomara le entregaron el poder político, no el poder económico lo tienen los que siempre lo han tenido. Por eso hay que hacer las transformaciones del país. Xiomara llama al pueblo a la unidad para la transformación socialista y democrática del pueblo. Eso no se hace en 4 meses.
Aquí Ahí hay una cuestión, mira, este discurso no es nada nuevo, lo nuevo es que lo volvió a decir ayer, No, pero en que lo dijo realidad, ayer. claro, que lo dijo ayer, pero lo dijo ya en el poder. Claro, 4 meses de poder. Pero es que tiene razón también, o sea, no podemos transformar la sociedad. Vamos a refundar Honduras. Sí, porque no se puede transformar si no se tocan grupos de interés. Desde el inicio, y para eso... Esa es la verdad, o sea, no se puede transformar el país. Me dice un televidente, tenés nervioso con ese discurso al poder real, a los poderosos, a los grupos fácticos. Ajá, entonces... Te voy a decir algo, mira, ve, en la cumbre el presidente Biden dijo algo bien interesante, que es en parte lo que nosotros ya estamos haciendo acá. Biden decía que él no cree en el trickle down economics, que le llaman los gringos. El trickle down economics es que le ayudas a los ricos, a hacer más dinero para que derrame en la economía y eventualmente le llegue a los pobres. Él dice que lo que cree Biden es en ponerle escaleras a los pobres para que suban económicamente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Estamos dando un subsidio para la energía eléctrica. Todas las personas que consumen menos de 150 kilowatts lo tienen la energía gratis. ¿Por qué? Porque eso es como meterle 800, 900 lempiras en la bolsa a estas personas ayudándole. ¿Qué es lo que estamos haciendo también con el subsidio de los combustibles? Estamos estimulando también a través de 1.000 millones de lempiras a Banadesa con los préstamos a los pequeños agricultores. A Banprovi también alrededor de 3.500 millones de lempiras para los agricultores, para los MIPIMES y para vivienda social. Entonces, las políticas públicas económicas van encaminadas para ayudar a que el más pobre se ayude para que vaya subiendo esa escalera y deje de ser pobre. Ahora, dice los Juan Carlos subsidios... Flores, solo para vos. Ajá. Es increíble, el ministro Marquero se ríe como burlándose de todos, está subido y borracho de poder. Ah, No, oíme, yo me río, yo toda la vida me he reído, o sea, mira, yo le pido a esa persona que agarre mis entrevistas de aquí mismo, de este foro, del año pasado, del año antepasado, yo siempre me río. Eso no tiene nada yo que creo ver. que hay bastante prejuicio con todas estas cosas. A ver, el presidente dijo ayer claramente, y yo estoy de acuerdo con eso, que no se puede evaluar un gobierno en 4 meses, ¿no? Sí. Es muy poco tiempo, que hay que evaluarlo al final del año. Y hay un elemento que es clave en esto. yo comparto. Espérame. Hay un elemento que es clave en esto. De los 4 meses, porque aquí sí. empresarios amigos míos y empresarios Sí. que han sido amigos de Mel Zelaya me han dicho a mí, que no han hecho nada, que van 4 meses. Óigame, pero hay un elemento que es clave. Y se han en hecho esto, muchas cosas. que Se han hecho muchas cosas. que casi nadie le ha puesto atención, fíjate, y es el tema de que él dijo, voy a tomar las palabras de Mel Zelaya, dijo, evalúenlo al final del año, porque al final hay una manera de evaluar a un gobierno al final de un año y es la manera en que ejecutó el presupuesto. Hay un presupuesto, desde mi perspectiva, bastante inflado, ¿verdad? 25% creció el presupuesto este año, ¿verdad? Cuando en los últimos 20 años había pero crecido ese es para la agenda social. Para la agenda social. 7% había crecido y ya era criticable, ya era criticado que el gobierno creciera tanto. Pero bueno, dejemos eso de lado. Yo estoy de acuerdo. Y lo dije desde el principio, y lo he dicho por escrito y lo he dicho también oralmente. Está bien, ya decidimos que vamos a gastar más. Entonces tenemos que vigilar para que ese gasto vaya dirigido De acuerdo, a quien debe ir. de acuerdo. Entonces, Sí, correcto, entonces de vamos a evaluar el gobierno, y me gusta que el presidente Zelaya lo haya dicho, evalúenlo al final del año, hombre, cuánto se va a ejecutar en educación y qué tanto va a estar mejorada la situación de las escuelas, que fue execrable al final del año pasado. Sí. Pasamos Desastroso. realmente, y no podemos echarle, porque aquí estamos acostumbrados a echarle la culpa a los de afuera, ¿verdad? No podemos echarle la culpa solo a la pandemia o a ETA y OTA, ¿verdad? Ya estaba complicada la situación de las escuelas y de los centros de salud aquí en el país. Claro. Entonces, estamos de acuerdo con que levantar eso no es fácil, es complicado, requiere de pericia y requiere de voluntad para hacerlo. Entonces, yo creo, y yo les invito a que lo hagamos a finales de año, pero también es importante, Pedro y ministro, entender que hay una dirección que van tomando las cosas, ¿verdad? Y que por esa dirección ya podés ir juzgando cómo va a ser el resultado de finales de año. El gran problema, y con esto termino, gran problema es que, en efecto, llevamos 4 meses de gobierno, tenemos ya prácticamente terminado el medio año, ¿verdad? Con prácticamente 5 meses, mejor dicho, creo que mañana se cumplen los 5 meses de gobierno, y apenas se ha ejecutado 4% de la inversión pública, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que quería decir, o sea, hay que recordar que nosotros heredamos el gobierno prácticamente en bancarrota, ¿no? Más de 70 fideicomisos violando el principio Total. de caja única, acuerdo. ¿no? Del Estado, que no se sabía ni siquiera dónde estaba el dinero, ¿no? Entonces el proceso de reformulación
del presupuesto general de la República también llevó su tiempo, 2-3 meses, ¿no? En armarlo bien, ¿no? Y usted dice, Julio, que está inflado. El presupuesto está más grande este año porque es necesario llevar la agenda social de la presidenta. Estoy de acuerdo. Sí. Eso se estableció en el plan de gobierno, eso fue lo que la gente salió a votar en las urnas, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, 16.000 millones nuevos, más en el nuevo presupuesto para proyectos de expansión en generación y fortalecer el ENE como patrimonio nacional y un bien público, ¿no? Tenemos los 1.000 millones de Banprovi, los 1.000 millones de Banadesa, entonces el bono tecnológico, la red solidaria, lo que se está tratando se recibió un país en bancarrota, un país profundamente desigual, el tercer país más desigual del hemisferio, y lo que se está haciendo, lo que se pensó con la reformulación del presupuesto es atacar esa desigualdad, darle herramientas a la gente para que creación de empleo, a través de una política clara de subsidios, mitigar su pobreza, porque se han recibido dos crisis, ¿no? Una, la crisis heredada de 12 años de latrocinio, y dos, la crisis externa, donde en términos de inflación, por ejemplo, el 65% de la inflación es importada, ¿no? Entonces, pocos gobiernos habían tenido una disyuntiva, un clima tan adverso al recibir como este que recibió la presidenta Xiomara Castro. Y mira, y ahí también otra cuestión importante es, como tú bien dices, la ejecución del presupuesto. Si el presupuesto se ejecuta con honradez, con transparencia, y cada centavo va a dar a donde tiene que dar, va a haber un enorme beneficio para el pueblo hondureño en cuanto a mejoramiento de los indicadores. Y eso es importante también decirlo. No es solo el presupuesto lo que hay que evaluar a finales de año, sino que el próximo año, cuando ya los indicadores estén evaluando la gestión del gobierno, ver también de qué manera estamos mejorando en cada uno de ellos. Los indicadores que van a salir este año, la mayoría todavía están midiendo la gestión del año anterior. Entonces, la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro va a empezar a ser medida a partir de los indicadores del próximo año. Y ahí es donde vamos a empezar a ver los efectos de todas las decisiones que se están tomando en este momento. Ahora, ¿por qué subió el presupuesto? Pues porque es sencillo, andate aquí nomasito a la escuela más cercana pública que tengas, andate aquí nomasito al hospital o la clínica pública más cercana que tengas, están completamente destruidos. Entonces necesitabas una enorme cantidad de recursos para poder comenzar a hacer las reparaciones, a hacer las reconstrucciones, abastecer de medicinas y hacer todo lo demás. Entonces, si no asignábamos los recursos necesarios, no íbamos a poder avanzar en la agenda social, que dicho sea de paso, es la principal agenda del gobierno. Ahora, eso no quiere decir que vamos a descuidar la economía, porque para que la principal agenda de la presidenta, que es la social, funcione, tenemos que tener a la par una economía creciendo en los sectores que necesitamos que se crezcan para la generación de empleo y para poder tener también una reducción de la pobreza vía generación de empleo y una recaudación adecuada para poderle hacer frente a todos los gastos sociales que tenemos que hacer. Preguntan aquí qué van a hacer con el dinero de las reservas que se ha tomado. Bueno, todavía no se ha tomado. O sea, lo que ha pasado, y esto es importante explicarle al pueblo hondureño. A ver, lo que se ha hecho hasta ahorita es, primero se aprobó un decreto en el Congreso para poder tener la opción de usar las reservas. Correcto. La semana pasada lo que se hizo fue, en directorio de Banco Central, autorizaron el uso de $1.000 millones de las reservas, los cuales todavía tienen que nuevamente pasar por el Congreso para su aprobación final. Entonces no se ha tocado hasta el momento ni un centavo de las reservas. ¿Para qué se va a utilizar entonces eso? Para pago de deuda. Nosotros hemos estado pagando una enorme cantidad de recursos del presupuesto general de la República en deudas. Y estos próximos años, estos próximos 3, 4, 5 años, vienen un montón de pagos fuertes, de cuotas fuertes de la deuda del país, que es precisamente lo que tenemos que reperfilar para poder tener un flujo más adecuado, respirar de mejor manera con el flujo de caja y poder entonces hacer las inversiones sociales sin descuidar el pago de la deuda, porque ese es otro tema importante. Ha habido mucha gente ahí que ha estado especulando diciendo que no vamos a pagar la deuda. No es cierto. La deuda la vamos a pagar. Hasta el día de hoy está presupuestado. Claro que está presupuestado. Ya se han pagado 30.000 millones. Hoy ya se han pagado 30.000 millones. Ni un solo día, que es el 10% del presupuesto. Solo centavo. Y eso es importante que todo el mundo lo sepa y lo repitan, y que no especulemos con esto, porque le hacemos daño al país cuando decimos cosas que no son ciertas. La deuda se va a pagar, se va a honrar, se va a pagar todo en tiempo y forma. Así está presupuestado, así está proyectado y así va a ser. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, me parece correcto, y también estoy de acuerdo en que, y lo repito, en 5 meses, en 6 meses es imposible arreglar todos los entuertos que se generaron, que vienen, yo te digo, prácticamente de 30 años atrás, pero que se han
profundizado en los últimos 12 años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sé, por eso, repito, que la forma en que vamos a evaluar esto es al final del año. Porque hasta ahorita se puede entender que solo se haya aplicado el 4% del programa de inversión pública. Es duro esto. Lo que sucede es que cuando vos haces un presupuesto, vos decís, yo voy a gastar, vos programás y decís, voy a gastar de esta forma, ¿va? Y no estaba programado que se iba a gastar solo el 4% al mes de junio, ¿verdad? Estaba programado que se iba a invertir más y lamentablemente no se ha hecho, pero entiendo que estas cosas van a suceder. El problema es cómo arreglamos, cómo enderezamos la máquina para que al final del año podamos, si no el 100% del programa de inversión pública, que es lo más importante, ya lo dijo Eric, lo más importante es atender sobre todo la inversión social para proteger a los más pobres, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer del 1 de julio en adelante, es decir, del viernes en adelante, en el segundo semestre, para lograr que ese 4% del programa de presupuesto que lo elaboró esta administración, que se aprobó en marzo, en abril, no me acuerdo, cómo lograr que por lo menos se ejecute el 70-80%? Yo sé que no es fácil, pero tenemos que buscar mecanismos innovadores, porque justamente a un gobierno lo eligen para resolver esos problemas, ¿verdad? Y me parece que no está de más, Pedro, Eric, hacer hincapié en estos puntos, ¿verdad? Porque al final de nada va a servir que, habiendo elaborado un presupuesto en el mes de marzo, como te digo, que tiene los elementos claros para lograr ir sacando al país de la situación en la que se encontraba, vengamos a decir que solo se ejecutó el 30, el 40% del programa de inversión pública, que es el elemento más importante de un presupuesto, que solo se logró ejecutar el 30, el 40%, porque todavía estamos desenredando los entornos que nos dejó el gobierno pasado. Ven, aquí me dice, pero yo estoy de acuerdo con la actitud de Pedro Barquero. Me dice don Ricardo, uno de los grandes problemas de este gobierno es su política de comunicación, de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y eso de las reservas es un ejemplo. La bulla de los opositores fue que ahora eran 3.000 millones y el gobierno se tardó 3 o más días en aclararlo. No andan perdidos en eso, estoy de acuerdo. Óigame, ya la gente cree que Pedro se hizo comunista. Me dice. Camarada Barquero. Así dice aquí. Buenos días, licenciado Valladares. Pedro Barquero nunca ha sido de izquierda. Dígale que por un puesto no traicione sus valores democráticos. 4 años pasan rápido y cuando quiera regresar al sector privado ya no va a generar confianza. ¿Usted cree que Tejada se siente cómodo con Pedro sabiendo que no es camarada? ¿Cómo está ahí? No, pero muy amigo. Mira, mira, a veces la gente no entiende. Este no es un tema de izquierda, de derecha. No, yo entiendo lo que está haciendo. Esas son cosas, ¿me entendés? Muy bien. Aquí hay... No, el hombre ya ha comprendido cómo está la configuración del país y lo felicitamos por eso. Bueno, es que hay un interés de mejorar el país. De él, antes de unirse a la alianza, Pedro Barquero hacía todo eso. Lo mismo. Sí. Yo no he cambiado el discurso. Yo creo que el discurso no... mira, exacto. yo soy testigo de eso. Lo que tenemos que tener es conciencia social. Es correcto. Esa conciencia social desapareció por mucho tiempo en el país y la tenemos que volver a implementar. No es sostenible, Raúl. No podemos vivir en un país y otra cosa es que nosotros... 75% de pobreza y con estos niveles de desigualdad. Sí, correcto. Si seguimos nosotros reconocemos que hay empresarios decentes, hay empresarios decentes, democráticos, que respetan la ley y quieren hacer negocios bien. Si haces una proyección lineal, Raúl, por el camino que hemos estado siguiendo la última década, en pocos años, si siguiéramos haciendo lo mismo, que no está pasando, pero si siguiéramos haciendo lo mismo, en pocos años nos vamos a estar comiendo los unos a los otros en la calle. Va a desaparecer. Exacto. Entonces, esa conciencia, no solo social, sino que hasta económica, solo es de hacer proyecciones simples en un Excel de cómo iban las cosas. No podíamos seguir igual, las cosas tenían que cambiar y tienen que cambiar en el país. Y obviamente... todos los que estamos involucrados en este proyecto político, lo dijimos desde antes, lo dijimos durante la campaña y lo decimos ahora, estamos comprometidos con ese cambio que a gritos está pidiendo las grandes mayorías de nuestro país, que son los que han sufrido las consecuencias de las malas decisiones y las malas políticas públicas. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Y eso? No puede ser que sigamos siendo uno de los países que más migrantes le generan a Estados Unidos. No puede ser.
O sea, un país tan pequeño, con tan poca población, y tenemos nosotros una enorme cantidad de personas con respecto a lo que mandan los otros países. Entonces tenemos que arreglar el tema de la pobreza y la desigualdad en nuestro país para evitar que eso siga pasando. No podemos seguir tampoco desintegrando la familia hondureña porque uno se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar para poder hacer el sustento. Tenemos que generar el sustento acá, y eso es a través de la inversión privada, y para eso desde el gobierno estamos generando políticas públicas para estimular la inversión privada, pero lógicamente empezando con los de abajo, que son la prioridad de la presidencia. Y la inversión pública también, ¿no? O sea, por eso el presupuesto general de la República, la reformulación trae varios componentes de inversión pública, ¿no? Y qué bienvenido bueno, a nuestro lado. Y qué bueno que lo decís. No, yo creo que es importante que la gente no se confunda con estas cosas, ¿verdad? Yo me confieso liberal, yo no soy socialista, pero eso no significa que no tenga conciencia social. Yo más bien creo que soy liberal porque tengo conciencia social, ¿no? Y creo que es importante que se genere riqueza y que esta riqueza pueda distribuirse adecuadamente para que se elimine la pobreza en el país, ¿verdad? Pero por ejemplo, en base a eso, en base a esos valores, no, es que creo que debemos de hablar. Fíjate que aquí lo que se quiere hacer... Una muchacha que recientemente fue nombrada en este gobierno, que es andar volando en helicóptero, hombre. Si aquí es pobre este país, Mel. Para eso, ya te voy a mandar la foto. ¿Cómo es posible que ande en helicóptero y me estén hablando aquí de conciencia social? No, pero eso hay que corregirlo. Fíjese que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo también nosotros es básicamente una función que es básica en economía, ¿no? Tratar de mejorar el ingreso de las amplias capas excluidas para que ese ingreso se traduzca en consumo y que la economía... Exactamente. Entonces, a ver, esa es la incoherencia. Enseña. Eso que dice Raúl es la incoherencia que tenemos que tratar de eliminar de este país, ¿verdad? Porque sucede en gobiernos de derecha, sucede en gobiernos progresistas, y mientras eso siga pasando, más allá de los discursos y más allá de los valores que se puedan decir en televisión o por escrito, ¿verdad? Creo que son los actos los que definen. Y me gusta que Eric toque el tema de la importancia que tiene la inversión pública en este tema, ¿verdad? Porque creo que por ahí es donde las cosas pueden encauzarse, ¿no? Y debemos evitar ya entonces seguir con esa doble moral, ¿no? De estar predicando una cuestión y estar haciendo por otro lado otras cosas. Y hay otro tema importante, porque mira, es que aquí la gente trata de meterle ideología a todo. Es decir, y te repito nuevamente, esto no tiene nada que ver ni con izquierda ni con derecha, esto tiene que ver con desarrollo económico, con progreso social, con las cosas que son fundamentales. O sea, ya hay muchas zonas del mundo que ya trascendieron hace muchos años ese tema de izquierda o de derecha y están enfocados en lo que realmente tienen que estar enfocados, y eso es lo que tenemos que hacer en el país. ¿Qué es lo que pasa? La inversión pública. Hay gente que dice, son comunistas porque hablan de inversión pública. Por favor, si los países más desarrollados del mundo invirtieron enormes cantidades de dinero y de recursos y hasta se endeudaron, el mismo Estados Unidos aumentó considerablemente su endeudamiento para hacer inversión pública para poder reactivar su economía después de la crisis de la pandemia del COVID-19. Los mismos países más desarrollados del mundo ahorita también están haciendo enormes cantidades de inversión pública por los shocks externos que están recibiendo de la inflación, de los problemas de seguridad alimentaria y del problema de cambio climático. Entonces no tiene nada que ver con ideologías, es cuestión de educarse un poco, leer y saber qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son los objetivos que buscamos a través de la implementación de las políticas públicas que estamos haciendo en el país. Rápidamente, ¿qué tan fuerte ha sido el golpe a la economía familiar con esto de los precios de los combustibles? No, ha sido fuertísimo. Mira, y no solo en Honduras. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación que salió el reporte hace un par de semanas, el último, 8.6. Pero ese 8.6 tiene implícito un aumento de 48% en los combustibles. Eso pasa en todo el mundo. ¿Qué es lo que ha estado pasando en nuestro país? El impacto ha sido fuertísimo. Lo sentimos todos. Yo también ayer fui a echar combustible, Raúl. Sí. Y fue, oíme, 2,000 y pico de pesos y andaba más de medio tanque en el carro. O sea que es fuerte. Sí, pero hay que decir que la mitigación que ha hecho el gobierno es brutal. O sea, el galón de diésel, por ejemplo, lo estamos pagando 30 lempiras más hoy. Exacto. Si no se ha aplicado el subsidio del 50%. A eso iba. El GLP 107 lempiras más. Ministro, pero eso que usted acaba de decir, comuníquenlo. Correcto. Porque yo escucho lo que el ministro dice. Óigame, un ahorro. 30 lempiras. Sí, pero no lo dice. O sea, está 124, sí. Lo congelamos a 124.50 lempiras el galón. Hoy, sin la medida que se tomó hace unas semanas de subsidiar el 50% al incremento, estaremos pagando 154.50 lempiras por galón.
Y no solo eso, si no hubiéramos tomado esas medidas, la inflación, Raúl, fuera 2% más alta. Y explíquenle a la gente, porque la gente no sabía. Qué bueno que el ministro lo esté explicando. Bueno, otra pregunta. Sobre las amenazas de los transportistas, aumentar el pasaje, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque están hablando de 3 lempiras el bus, y los taxistas los tuve el jueves aquí. Ellos quieren 10. Sí, bueno, nosotros establecimos unas negociaciones con ellos hace unos meses y les dejamos claro que la voluntad de la presidenta es que al usuario final no se le aumente ni un lempira, ¿no? Y para eso se planteó un esquema de subsidios y se negoció con las 5 modalidades, ¿no? Cada uno. Entonces, hubo acuerdos en ese sentido. Y esperemos que los transportistas lo respeten y se circunscriban dentro de esos acuerdos, ¿no? Lo importante para la presidenta y para el gobierno es que no se le incremente ni un solo lempira al usuario final en la mayoría de modalidades, ¿no? Pedro, si sigue el alza de los precios de los combustibles, ojalá que en un momento baje. Pero... No, va a seguir. Va a seguir. Va a seguir, esa es una tendencia mundial. Es una tendencia. Más adelante... La super, el diésel y la regular. Pues ya nosotros tenemos proyecciones que puede llegar, o sea, si sigue la tendencia alcista, hasta 170, 180 lempiras. Cabe decir una cosa, la gente nos dijo, ¿verdad?, en las redes sociales, ¿por qué congelan cuando va a la baja? No va a la baja. La semana pasada hay que diferenciar 2 cosas, ¿no? Uno es el precio, por ejemplo, WTI o el Brent, que es el precio del crudo, y otros son los precios de los refinados ya. Hay una crisis a nivel mundial también de refinación. ¿Por qué? De capacidades de refinación. ¿Por qué? Porque durante la pandemia el consumo de combustibles o derivados del petróleo se redujo casi el 50%. Todos los países disminuyeron sus capacidades de refinación. Hay un conflicto en Argelia, hay un conflicto en Libia, político también. La OPEP bajó sus inventarios el 2020 en 9.7 millones de barriles diarios. Entonces, todo eso ha hecho que las capacidades en general del planeta de refinación estén bajas, ¿no? Entonces, la tendencia es alcista. Ayer, el viernes, subió 3.5% WTI. Ayer lo chequé en la noche y había subido 0.26 también. La tendencia es a la alza y es probable que continúe. Y nosotros vamos a seguir tomando medidas para no perjudicar a la Ministro, de gratis voy a asesorar al gobierno. En las próximas voy a cobrar, porque es la chamba de uno. Mire, ministro, usted, don Pedro Barquero, todos los lunes de una conferencia de prensa a mediodía y expliquen eso. Para que el gobierno comunique a la gente de comunicación del gobierno con respeto, hagan eso, hombre. Porque si a mí no se me ocurre traer estos 2 caballeros, la gente no sabría. Y tampoco que nos está viendo todo Honduras, aquí no nos paguemos. Pero entonces, ellos si dan una conferencia de prensa y vamos todos los medios y cubrimos, la gente sabe que gracias a esa decisión se ahorra 30 lempiras uno. Ellos 2 deberían de salir los lunes y explicar, porque me acaban de decir que va al alza. Oigan bien, y que puede llegar a 180 lempiras el balón de combustible. ¿Y los de comunicación? ¿Ah? Muy bien, gracias. Mire. Yo ya los pondría en orden a estos. No, es que es cierto. Y entonces, no es que tienen que pensar para comunicar y ayudar, porque el gobierno, con lo que me están diciendo ellos 2, lo están haciendo bien. Mire. Pero y no lo comunican, ahí me lo describió Castillo Callejas. Hay que comunicarlo. De acuerdo. No, mira, tiene un buen equipo de comunicación. Lo que pasa es que es bien difícil. Bueno, aquí tienen clavo. Es bien difícil. Consejo me dice un amigo. Vos a ver cómo hacíamos las cosas nosotros. Bien, vamos a seguir. Luis Calderón me dice, el gobierno debe definir con claridad cuál es el rol de cada quien en la estructura de comunicación. Hay varios jefes, pero no hay coordinación entre ellos. Hay que definir una política coherente de comunicación, dice Luis Calderón. Aquí está la abogada Selma Estrada. Buenos días, querido Raúl y panelistas. Excelente programa, interesante escucharlos.
¿Qué opinan sobre el gasto con carros, con guardaespaldas, de esposas de personas que no son funcionarios, de nepotismo en el gobierno? ¿En qué quedamos? Saludes, ojo, y que salgamos bien. Saludos, dice la abogada Selma Estrada. Media Julio. Si es que yo creo que hay que lograr conciliar ese tema del discurso con los hechos, ¿no? Con la realidad y con lo que está pasando. Y yo se lo digo honestamente, porque como les decía hace un ratito, he tenido una muy buena relación con doña Xiomara, le tengo mucho aprecio, la quiero mucho, y yo quisiera, por mí, por mi familia, por el país, que las cosas salieran bien. Todo, aquí todo. Miren, y ya que a Eric le gusta que cantemos juntos a Silvio Rodríguez, hay un verso de Silvio Rodríguez que es muy interesante, otro camarada que viene para ustedes. No, fíjate que no, que dice, usted lo convirtió. escúchame, que dice: el sueño se hace a mano y sin permiso. Dice Eric, te acordabas, ¿verdad? El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Ese es un verso profundo. Profundo. Y eso, yo sé que en eso están ustedes ahora, arando el porvenir con bueyes viejos. Bien complicado. Pero mira, hay temas que son clave en todo esto y que creo que hay que empujarlos con fuerza. El tema de la participación ciudadana, hombre. Miren, el tema de informar, el tema de exhibir a la gente que está haciendo mal las cosas, no en el gobierno, fuera del gobierno. Esos empresarios, les digo yo, que realmente no todos, yo estoy de acuerdo con Pedro, la gran mayoría creo que son gente honesta. Yo soy hijo de un pequeño empresario que luchó hasta que tuvo que cerrar su negocio después de 40 años para tener un pequeño negocio, justamente por la mala implementación de políticas que se ha dado históricamente en el país. Entonces, avancemos, pero como les digo, con cabeza fría. Se puede tener el corazón caliente, y eso es bueno, y eso es lo que dijo el señor Zelaya de su esposa, y me parece correcto. Ella es una mujer apasionada, una mujer que tiene buenas intenciones, pero los ministros, los secretarios de Estado, los funcionarios están ahí para tener la cabeza fría y para pensar adecuadamente cuáles son las mejores medidas que se deben tomar al respecto, y con eso llevar a buena conclusión un gobierno que yo sé que tiene legitimidad y que debe de seguir avanzando en esos temas. Así es que me parece muy correcto. Yo creo que van por el camino adecuado, pero hay que acelerar, y sobre todo, voy a repetir algo que dije hace un rato, es importante que al lado de las medidas que se están tomando se piense en cómo vamos a generar una estructura social que permita que nos protejamos, porque esto no se sabe para dónde va. Yo les decía, cuando el Imperio Austrohúngaro en 1914 invadió a Rusia por una simple venganza, fue una cosa casi personal, ¿no? que le pegaron un tiro al príncipe austriaco. Sí. ¿Sí? Nadie se imaginó que eso iba a provocar la guerra más sangrienta de toda la historia, donde murieron más de 40 millones de personas, ¿verdad? Y luego cuando Hitler, hace un pacto con Rusia para quedarse él con las repúblicas bálticas, y luego invade Polonia, nadie pensó, Hitler mismo pensaba que eso iba a durar 15 días, esa invasión, y que no iba a pasar de ahí, y que todo el mundo se iba a quedar tranquilo. Ya sabemos lo que pasó. Lo mismo sucedió, creo, el 24 de febrero cuando Putin decidió invadir Ucrania. Pensaba que en 4 días ya iba a tener puesto un presidente nuevo ahí en Ucrania, y miren lo que ha pasado. Más de 100 días de guerra, más de 120 días de guerra, y no sabemos hacia dónde va a ir esto. Entonces, yo estoy claro con que lo que ha sucedido y la crisis que tenemos actualmente en el país no tiene nada que ver con las políticas que ha estado haciendo la presidenta Xiomara, que recién viene comenzando. Pero debemos resguardarnos, debemos guarecernos para evitar que crisis posteriores como la que se está viviendo actualmente en el oriente de Europa vayan a seguir afectando al país, y eso solo se logra con políticas estructurales, ¿no? No, y por Gracias, eso Julio, también, por la participación esta mañana. Nos vamos, ministro. Sí, solo rápidamente, mira, por eso precisamente tampoco estamos quemando todos los cartuchos ahorita, porque
hemos recibido varios shocks externos y van a venir más shocks externos. Entonces, si usamos todos los cartuchos ahorita, nos vamos a quedar sin cartuchos más adelante. Por eso es importante ir programando las cosas que se hacen de manera responsable con el presupuesto general de la República y poder estar listos para las otras cosas que se vienen en el futuro inmediato. Te agradezco, Raúl, gracias por el espacio. Me dice Ricardo Castillo Callejas, un programa de primera, ese va a contestar ahora, pero muy bien. Aquí voy a leer esto, porque es cierto, y les voy a decir, alguna gente dice, yo soy amigo del presidente Zelaya, personal, y amigo de la presidenta Castro, y quiero que salgan bien, pero no es malo, porque los nacionalistas también necesitan que este gobierno avance, que el país avance, que nos recuperemos. Estamos en una crisis mundial, aquí todos ocupamos salir adelante, y estoy de acuerdo con la posición de Pedro Barquero, la posición de ayudarle al país a salir adelante. Y los que son muy ricos, que ayuden, porque aquí se han hecho muy ricos, y que le ayuden al país, que le ayuden al gobierno, no que traten de seguir haciendo más y más negocios que consuma el país y que solo le genere riqueza a ellos. Creo que es el momento de que, para que no baje la gente, como ha ocurrido, y vaya a romper los supermercados y se meta porque no hay comida. Cuando no hay comida para los hijos es problema. Los que tienen mucho, piensen. Me hice un programa de primera, ese muchacho Tejeda es de primera, ojalá los demás funcionarios fueran así de claros. Pedro ya es experto en foros y Julio al fin y al cabo es Julio. Un abrazo. Ministro. Sí, bueno, para concluir decirle al pueblo hondureño que tenemos una política clara de subsidios, que también estamos atacando el tema de los combustibles por el ahorro. Hemos hecho desde la Secretaría de Energía mesas intersectoriales con el sector privado, cámaras de comercio, de industria, con la ANDI, y tenemos consenso en varias medidas de ahorro. Exhortamos al pueblo de que, a pesar de los subsidios o congelamiento, que por favor consuman menos, que traten de ahorrar combustible, porque no sabemos cómo va a seguir esta crisis internacional. Somos un país netamente importador de derivados del petróleo. Por favor, también ataquemos el problema desde el consumo y entendamos que la inflación, por ejemplo, el 65% es importada, y que el gobierno está tratando de bregar con una crisis interna heredada después de 12 años de latrocinio y con una crisis externa producto de un conflicto internacional. Germán Leicelar, excelente programa, solo se requiere más información y controlarán algunos que siguen manipulando y dividiendo. Me dice Adonai Castro, buenos días licenciados y panelistas, esto es para el ministro Barquero, estoy emprendiendo con un pequeño hotel en Comayagua. ¿Va a creer usted que después de 8 meses no tengo el permiso de operación? Porque me han puesto un requisito en la alcaldía con ARSA y en ARSA no saben qué hacer. ¿Qué es ARSA? Que expliquen por favor. Y me dice aquí Alejandra Collier, gracias al ministro Barquero, no le tuvo miedo a los de Claro y no se cometió una injusticia. Bien por el ministro, valiente. Camarada Barquero. Un abrazo, Alejandra, y tal vez si me pasas el número de la persona del hotel en Comayagua, agradecerte el espacio, Raúl. Pero te voy a decir, yo le dije a Alejandra, ajá, esa es la chamba de Pedro, pero la hace y la hace bien, qué bueno. Y me gusta eso que Pedro Barquero está claro de que no pueden seguir explotando este país así. Exactamente, exactamente. Bien, gracias a todos, que tengan buena semana.